Continuamos con el tema 7, sentencias repetitivas. En la clase anterior conocimos lo que son las sentencias repetitivas y expliqué lo que era la instrucción while. Hoy vamos a hablar de la instrucción do while y de la instrucción for, y además las instrucciones para romper ciclo. La sentencia do while. A diferencia del bucle while, que analiza la condición del bucle al principio del mismo, el bucle do while analiza la condición al final del bucle. Esto significa que el bucle do while siempre se ejecuta al menos una vez. ¿Por qué? Porque el primero ejecuta y después pregunta. La forma general del bucle do while es la que se muestra. Así como está. Se hacen las inicializaciones, se hacen las instrucciones y después está la pregunta. Si la condición es verdadera, él vuelve a repetir el cuerpo. Si no, finaliza. En el ciclo while, primero preguntábamos y después era que entraba a hacer el bloque. Aquí lo hace antes de preguntar. Por eso siempre entra por lo menos una vez. Sintaxis. Se escribe la palabra do y dentro de llave se hace el cuerpo del conjunto de instrucciones y al final se coloca la palabra while y la condición. Igual que en el while, una condición que puede ser con operadores or, mayor, menor, igual, and, todos los que conocemos, se evalúa según la prioridad y si es verdadera o distinto de cero, vuelve a hacer el ciclo. Y si es falso, no lo hace. O sea, el do es como para indicarle dónde empieza. Hacer. Hace todo el cuerpo, no importa si la condición es verdadera o falsa. Y después pregunta. Si es verdadera, él vuelve a hacer, ejecuta el cuerpo y vuelve a preguntar. Debe haber un momento que esa condición sea falsa y él culmina y continúa con la próxima instrucción justo aquí debajo. Este bucle es muy útil, por ejemplo, cuando se hace en menú, dado que el menú debe ejecutarse al menos una vez, cuando tienes que obligatoriamente hacer que el usuario entre. Ejemplo, vamos a leer un número entero y validar que se encuentre entre 1 y 10. Una vez que esté correcto, visualizar el valor leído. Bueno, el programa sería así. Tenemos mi main, una variable que es num, que voy a leer yo. Entonces colocamos do, porque yo voy a repetir varias veces lo de leer el número. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer mientras el número sea menor que 1 o mayor que 10. Porque me dice que yo voy a validar que esté entre 1 y 10. Si el número es menor que 1, como esto es un OR, si el número es negativo, esta condición es verdadero y él vuelve a leer otra vez al do, porque aquí va a estar el leer. Y si el número es mayor que 10, también es verdadero, porque recuerden que es un OR. Si esta es verdadera o esta es verdadera, él va a volver al do y va a repetir el proceso. ¿Y cuál es el proceso? Pedir el número y leerlo. Y decir, si el número es menor que 1 o mayor que 10, darle un mensaje. El número debe estar en el rango de 1 a 10, o sea, darle un mensaje de error. Porque recuerden que el programa va a recibir un número entre 1 y 10. Si el número está malo, él va a repetir. ¿Cómo saber si el número está malo? Si el número es menor que 1 o es mayor que 10, está malo y vuelve a pedirlo y vuelve a dar el mensaje. Cuando yo tengo un número bueno, por ejemplo 5, 5 es menor que 1, falso. 5 mayor que 10, falso. Falso o falso, esto es falso. Y se sale y ya puede culminar el programa, que es donde yo diría el número que se leyó es tal y retorna 0. Este bucle se ejecutará como mínimo una vez, porque el problema no sabe cuál es la condición de continuación hasta que se encuentre el while del final del cuerpo del bucle. O sea que él, a juro, él tiene que leer por lo menos un número. Él lee este primer número porque él no sabe todavía si la condición es verdadera o falso. Recuerden que esa es la característica del do while. El primero hace y después pregunta. En cambio en el while no, el while primero pregunta. Entonces él obligatoriamente entra con el primer dato, hace la pregunta y si la condición es verdadera, vuelvo a repetirlo. Entonces, eso es lo que me dice aquí, por lo menos entra una vez. Si la condición sigue siendo cierta, es decir, si el valor leído está fuera del intervalo deseado, o sea, es menor que 1, mayor que 10, él va a regresar al principio del do while y lo va a ejecutar de nuevo, vuelve a pedirlo, aquí puede estar la cantidad de veces hasta que te meta un número bueno. La sentencia if, esta que está aquí, que aparece dentro del cuerpo del bucle, o sea, la sentencia está dentro del bucle, lo que me permite determinar que las estructuras de control se pueden anidar una dentro de otra. O sea, yo tengo un do while. Dentro del do while hay un if. Dentro de ese if podría ir un while u otro do while u otro if, todos los que ustedes quieran, porque son sentencias y pueden estar una dentro de la otra.
Vamos a ver el ejemplo de este ejercicio. Aquí está el programa que tenemos allí, ¿verdad? Leemos el número. Si el número es menor que 1, mayor que 10, dice que debe estar comprendido entre 1 y 10, mientras sea menor que 1, mayor que 10. Vamos a ejecutarlo para que veamos. Ejecutamos. Entonces, si yo me pide un número, yo meto el número 12. Como el número no está en el rango, él vuelve a entrar al ciclo. Vamos a ver por qué. Cuando yo digo esto, número es 12, dice 12 menor que 1, mayor que 10, es mayor que 10. El número debe estar entre 1 y 10. Cuando ve la condición 12 menor que 1, no. Mayor que 10, sí. Verdadero o falso, verdadero. Y vuelve arriba y vuelve a pedir el número. Por eso fíjense que me está pidiendo otra vez el número. Si yo meto el menos 3, también me va a decir debe estar entre 1 y 10 y vuelve a leer. Cuando yo meta un número que esté válido en el rango, por ejemplo el 3, ¿qué va a pasar? Él viene aquí, 3 menor que 1, no, mayor que 10, no da el mensaje. 3 menor que 1, falso, 3 mayor que 10, falso. Falso o falso, se sale y termina, muestra el número y termina. Fíjense, si yo estoy metiendo el 3, le doy, el número leído es 3 y finaliza. ¿Ok? Finalizó porque se cumplió la condición. Entonces aquí tenemos una situación en la que hemos construido lo que se llama en programación una validación. Estoy haciendo un proceso que valida un dato. Él no se va a salir de aquí hasta que el número esté entre 1 y 10. Y yo puedo poner la condición o el rango que yo desee. Continuamos entonces. While versus do while. El bucle while. En el bucle while, la comprobación de la condición de control del bucle se encuentra al principio, por lo que dicho bucle puede que no se ejecute nunca. Como yo pregunto antes de entrar, el while puede ser que nunca se ejecute. La comprobación en el bucle do while está al final del bucle, por lo que al menos se ejecutará una vez. Esta es la diferencia fundamental entre estas dos instrucciones. Ahora, vamos a ver un ejemplo donde esto se visualice muy en claro. Volvamos al ejercicio que estuvimos haciendo en la clase anterior, que era para contar los dígitos de un número. Yo decía, mientras el número sea distinto de 0, yo lo voy dividiendo entre 10 y él va contando los dígitos. Vamos a comprobarlo. Bueno, yo tengo el número, digamos, 2, 3, 1. Y él me dice que tiene 3 dígitos con divisiones sucesivas. Pero fíjense, yo no les había mostrado, pero ese programa tiene un detallito. Vamos a ver qué pasa en este caso. Cuando el número es el 0, ¿cuántos dígitos tiene el 0? 1, ¿verdad? Y el programa dice que tiene 0 dígitos. Eso es falso. ¿Por qué? Vamos a ejecutar, ver qué pasa en el programa. Cuando yo ingreso el 0, dígitos vale 0. ¿0 es distinto de 0? No. Es igual a 0. Entonces se sale, no entra a este ciclo nunca, porque recuerden que el while puede ser que nunca entre. Como nunca entra, me va a decir que el número tiene 0 dígitos, porque nunca entró aquí y nunca incrementó los dígitos. Este es un caso en el que yo requiero que él entre por lo menos una vez. ¿Por qué quiero que entre por lo menos una vez? Porque tiene que contar por lo menos un dígito, porque todos los números tienen por lo menos un dígito. Inclusive 0, positivo, negativo. Entonces aquí es un caso típico donde yo necesito usar el do while. ¿Por qué? Porque el do while va a entrar primero, me va a contar los dígitos y después es que va a dividir. Y ahí sí me va a solventar el problema. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el ejercicio con do while. Ya yo lo traigo por acá. Aquí está el ejercicio con do while. Fíjense que, volviendo al anterior, ¿qué hago yo con el do while? Aquí donde está el while pongo el do, la palabra do. Y aquí al cerrar pongo el while con su punto y coma. Fíjense cómo quedó. Aquí quedó el do. Y aquí está el while con su punto y coma. Entonces, ¿qué hace él? Cuando yo lea el 0, dígito vale 0. Él entra aquí. Él no sabe que tiene que salirse porque él pregunta al final. Dice, número es 0, entre 10, 0. Cuenta los dígitos, ahora vale 1. 0 distinto de 0, sí, se sale. Y 0 distinto de 0, no, ¿verdad? Se sale y dice que tiene un dígito. ¿Ven? Porque yo lo estoy obligando a entrar por lo menos una vez porque la pregunta es al final. Entonces este es un caso típico donde sí me sirve el do while. O sea, volvamos con otro ejemplo. 2, 3, 1. Cuenta los dígitos, perfecto. Pero vamos a meter el caso del 0, que es el que nos estaba creando el conflicto. Bueno, cuando yo meto 0, él va a decir que tiene un dígito. O sea que está bien, porque cuando es 0, él por lo menos entra una vez
y divide y cuenta. No importa que sea 0 entre 0, sigue siendo 0, pero cuenta, lo obligo a que cuente la primera vez, que es lo que me permite el do while, porque el do while primero ejecuta y después pregunta. Este es un caso típico en el que era mejor hacerlo con do while que con while. Entonces esto resuelve el ejercicio de contar los dígitos. De hecho, esta es la versión definitiva para ese ejercicio. Y llegamos a la sentencia for. Les dije que C tiene 3 instrucciones para hacer ciclos repetitivos: while, do while y for. El for permite hacer las mismas operaciones que una sentencia while, igual que un while, pero con la ventaja de que se puede realizar en menos líneas de código, porque ella es el mismo while pero abreviado. ¿Cómo es esto? Fíjense. La palabra for quiere decir en español para, es decir, para estos valores iniciales, que es lo que llamaríamos expresión 1, cuando se cumpla la condición, que es lo que llamamos expresión 2, realice el cuerpo del ciclo y ejecute las actualizaciones, que es lo que llamamos expresión 3, y vuelva a verificar la condición hasta que sea falsa. Entonces, aquí tenemos, yo tengo una expresión 1, que es la inicialización. Esta es la pregunta, que es la condición. Hago el bloque y llego a la expresión 3, que es la que hace una actualización, unos cambios. Ya vamos a ver. Y repite hasta que en un momento sea falsa la expresión y llega y hace el resto de las instrucciones. Esta es la forma del for. Básicamente es igual que el while, repito, es igual que un while, pero todo en menos líneas. Ya lo vamos a ver por qué. La sintaxis es la siguiente. Se coloca la palabra for, hay una inicialización, punto y coma, una condición, punto y coma, y una actualización. Esta inicialización pueden ser varias, separadas por coma. Estas pueden ser varias, separadas por coma. La condición sí es una sola, con and, or, negación, pero una sola condición. Y entonces, dentro están las sentencias. Ahora vamos a proceder a definir cada una de las partes del esquema. Inicialización, lo que va aquí, expresión 1, es una asignación que se utiliza para comenzar la variable del bucle. Esto es de la variable de la parte del bucle. Es decir, digamos que yo quiero contar, entonces yo aquí puedo poner el contador en 0. O las variables que voy a darle un solo valor. Inicialización porque se hace al principio, al inicio, una sola vez. Le doy el valor y no lo repito más. Después viene la expresión 2, que es la condición, esta que está aquí. Es una expresión relacional que hace que el bucle concluya cuando no se cumple. Entonces aquí hay una pregunta. Si esa pregunta es verdadera, él va a hacer lo que esté en el cuerpo y va a volver a repetir, y en algún momento va a ser falso y ya él no va a hacer lo que está en el cuerpo. Esa es la condición. Y la tercera es la actualización, que es la expresión 3. Es la parte que determina cómo cambia la variable hasta que el bucle concluye. Es decir, que se incrementan los contadores, acumuladores, sumas. Estas son operaciones que se hacen una vez por cada iteración del ciclo, por cada vuelta. Es importante señalar que cada parte debe ser separada por punto y coma. O sea, aquí es obligatorio que haya 2 puntos y coma. ¿Okay? Las inicializaciones, punto y coma, la condición, la punto y coma y las actualizaciones. De hecho, veremos más adelante cómo puede ser que yo no haga ninguna inicialización. Es opcional. O que yo no haga ninguna actualización. Incluso el lenguaje C también permite que yo no haga condición, porque el hecho de que no haya condición es vacío. Si la condición es vacío es distinto de 0, y por ser distinto de 0 es verdadero. Es decir, si yo pongo un for y no pongo condición, ese for siempre va a ser verdadero. Habría que buscar cómo hacer para que salga. Para que deje de ejecutarse el bucle, como antes hemos mencionado, depende de la condición, que deberá de ser falsa para que el bucle se detenga. Entonces esto trabaja así. Primero se hace la inicialización, se pregunta si las condiciones verdaderas, se ejecutan las instrucciones y viene y ejecuta las actualizaciones. Y vuelve a preguntar, ¿es verdadero? Vuelve a hacer el cuerpo y vuelve acá a las actualizaciones. ¿Es verdadero? Supongamos que no, termina el ciclo y va a la instrucción que esté después de la llave. Fíjense que la inicialización se hace una sola vez antes de comenzar y la actualización se hace por cada iteración. Cada vuelta yo hago actualizo y pregunto, actualizo y pregunto. Debemos de tener en cuenta que a diferencia del do while, no llega a ejecutarse si la condición es falsa, ya que la condición se comprueba antes de entrar al bucle. O sea, es igual que el while. Primero pregunto y después ejecuto. En cambio, el do while primero ejecuto y después pregunto. En el ejemplo de la tabla multiplicar, utilizamos el bucle while para obtener los 10 valores de la tabla. Y
Aquí fíjense, necesitamos una variable de control que teníamos que inicializar antes de entrar en el bucle para contar. Multiplico por 1, por 2, por 3, por 4. Va a pasar por cuál número estoy multiplicando en la tabla. Necesitamos comprobar el valor de la variable para la continuación del bucle. Esa es la condición, porque cuando llegue a 10 ya sería la última. Y también necesitamos modificar posterior a cada vez que use la variable de control para poder salir del bucle en un momento determinado. Esto es lo que nos permite el for, inicializar, preguntar y actualizar o modificar. Pues bien, casi siempre que se hace algo, se proporciona frecuentemente un modo más compacto de hacer lo mismo. O sea, hay muchas instrucciones, entonces el de golpe tiene otra manera de hacerlo más cómodo. El bucle for permite indicar estos tres elementos en una sola línea, en un solo lugar, al principio del bucle, facilitando así la obtención de un código compacto pero legible. Recuerden que nosotros hicimos este proceso, hemos hecho proceso con el while. Todo lo que lleva con while lo puedo hacer igual con for, porque hay valores iniciales, comprobación y modificación. Pero la ventaja es que cuando lo hago con for, lo hago en menos líneas de código. En una sola línea concentro todo. Vamos a verlo a través de este ejemplo. Fíjense, yo tengo este programa que va a ser la tabla de multiplicar, que ya lo habíamos hecho con el while, ¿verdad? Entonces, hago un for, la inicialización y vale 1, la condición y menor o igual que 10 y la actualización y más. Fíjense los tres elementos del for. Entonces, lo que voy a hacer es imprimir la tabla y después fin del programa y retorno. El for tiene una sola instrucción, por lo cual yo no le puse llave, porque tiene una sola instrucción que es este print. Fíjate, la i vale 1 se hace la primera vez. Pregunto si es menor que 10. Como es menor que 10, imprime 1 por 4, que es 4, y vuelve acá y actualiza. Y vale ahora 2. 2 menor que 10, sí. Él se va a quedar aquí para hacer esto 10 veces. Esto produce exactamente la misma salida que en el ejemplo que se hizo con while. Fíjense, aquí tenemos con while. Con while era así, i igual 1. Mientras i sea menor que 10, imprimimos y más. Fíjense que está hecho con while, que está hecho con for. Aquí con for está hecho en dos líneas. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas contando las llaves. Vamos a ver a qué se debe esta diferencia. Fíjense. La inicialización igual 1 y el incremento o actualización se hacen en la misma línea del for. Esto igual 1 y esto y más, aquí se hacen en una sola línea. Es decir, esto que está acá lo colocamos aquí y esto que está acá lo colocamos acá. ¿Ven? Entonces ya me saco esta línea anterior, me saco esta línea que está dentro y ya entonces en el while, en el ciclo, pues va a quedar una sola instrucción que es esta. Entonces no voy a necesitar las llaves, pues, ¿ok? De esta forma el cuerpo queda con una sola instrucción. No se requiere llaves para el print, que es la única sentencia dentro del ciclo. Y yo elimino mis llaves. Entonces me queda mi ciclo como debe ser, ¿verdad? Elimino esas dos llaves. Y así, por eso es que en el for queda una sola instrucción. No requiere las llaves porque es una sola. La actualización, la inicialización está aquí y la actualización está aquí. Por eso muchos autores prefieren hacer un for que un while porque tienen que ser más instrucciones. Pero eso ya quedará a criterio. Habrá momentos que yo les diga hágalo con for, hágalo con while. O por lo general yo les doy libertad que ustedes utilicen el ciclo con el que se sientan mejor. Pero ya verán en la práctica que uno casi siempre prefiere utilizar el ciclo for por comodidad. Bueno, aquí tenemos el programa. Pero de hecho ya, vamos a probarlo pues, con el ciclo for. Entonces bueno, ejecutamos. Entonces aquí está la tabla de multiplicar. Me muestra la tabla tal cual. Lo que está es lo mismo que habíamos hecho, pero ahora hecho con el ciclo for. Ya vamos a hacer distintos ejercicios con el for. Ahora hablemos de la sentencia break. Existen situaciones en las que se desea interrumpir un ciclo, aunque no se haya logrado la condición de finalización. En este caso, se utiliza la instrucción break, que significa romper. ¿Okay? O sea, el ciclo es hasta 10, pero yo quiero terminar antes. Bueno, utilizo el break. Puede ser empleada dentro de cualquier ciclo. Esta instrucción break sirve para for, while o do while. ¿Ok? Igual que la que vamos a ver que se llama continuo. Para cualquier ciclo repetitivo. Ejemplo. En el siguiente ejemplo se calcula el valor absoluto de 5 números leídos, exceptuando el 0. Es decir, que puede finalizar al procesar 5 números o antes si el usuario ingresa el 0. Ok, entonces vamos con el programa. Tenemos aquí, tenemos números y un contador.
porque él va a terminar cuando tenga 5 números. Entonces digo, contador vale 0, contador menor que 5, contador más. Este es un ciclo para hacer 5 veces, porque desde 0 hasta menor que 5 sería 0, 1, 2, 3, 4. Cuando llega el 5 se sale. Entonces es la manera de construir el ciclo. Yo lo podría hacer desde 1 hasta menor o igual que 5, o desde 1 hasta menor que 6. Acostumbremos desde 0 hasta antes del valor máximo. Esto nos va a ser de mucha utilidad en programación 2 cuando trabajemos las matrices y arreglos. Ok, ¿qué hago yo en mi for? Pido ingrese un número para obtener el absoluto o 0 para salir y leo el número. El ejercicio me dice que si él mete un 0, yo me salgo. Entonces yo primero pregunto, si el número es 0, break. ¿Qué hace el break? Se sale del ciclo for a donde el for termine, que sería una instrucción más abajo, ya veremos. Ahora, si no es 0, ¿qué hace él? Pregunta, ya sé que no es 0. Si es menor que 0, el absoluto es menos número, porque el absoluto de un número negativo es el positivo de él, por eso sale con menos número. Y si no, entonces el absoluto es el mismo número. Y aquí termina el for. Y después él va a decir fin del programa. Si tú metes un 0, él va a decir fin del programa y termina. Ahora, si tú metes un número que no sea 0, él le va a sacar el absoluto. La idea es que él va a salir cuando complete 5 números o cuando le deje el 0. Ahora, vamos a ver el ejemplo. Aquí está el mismo programa, ¿verdad? Tenemos para 5 números. Entonces, vamos a ejecutarlo. La idea es que si yo meto cualquier número, él le saca el absoluto. Por ejemplo, yo meto el 2, el absoluto es 2. El 3, el 4, el número menos 1, el absoluto es 1. El 7, ok, fíjense que él procesó todos los números. Pero me dice que si yo meto el 0, él se va a salir. Vamos a ejecutar otra vez y vamos a meter 0. Ejecutar. Entonces, meto el 4. Perfecto, el valor absoluto es 4. Meto el 0. Y cuando meto el 0, él se sale del programa porque él está haciendo esto. Cuando yo le doy 0, aquí, tú lees cada vez el número. El número 0, break. ¿Qué hace el break? Sale del ciclo y sale, aquí finaliza el ciclo. Bueno, y ahora aquí imprime el fin del programa y termina. Así funciona la instrucción break. Normalmente uno la pone con una pregunta, porque uno hace el break cuando pase cierta condición, o sea, con un if. No tiene sentido que yo haga aquí el break solito, porque él va a entrar una sola vez y no va a hacer más nada. Siempre va a entrar una sola vez. Entonces, normalmente debe llevar una condición. Y nos queda por conocer de las sentencias, de las instrucciones de sentencia repetitiva sobre la sentencia continua. Similarmente, puede ocurrir que existan valores particulares en el proceso que no quieren ser procesados, pero sin detener la ejecución, sino procesar el siguiente. O sea, que yo quiero que me lo salte. En el ejercicio anterior, yo quería que cuando era un 0, te sale un break. Pero aquí yo no quiero. Si es un 0, digamos, ignóralo y continúa. Bueno, para hacer eso, en este caso, se recurre a la instrucción continue, que ignora el resto de la iteración actual y continúa con la siguiente. O sea, tú estás haciendo algo. Si se cumple la condición, él salta lo que estaba haciendo y vuelve arriba al ciclo para continuar con el siguiente. Se salta la iteración actual, más no se sale. Ejemplo, tomamos el mismo ejemplo anterior. Sin embargo, en caso de ingresar 0, el programa no se detiene, sino que lo ignora y continúa con el siguiente. Veamos acá. Tenemos aquí mi programa. Hago mi for, ¿verdad? Ingresa el número distinto de 0 para obtener el valor absoluto. Yo leo el número y ¿qué hago? Si el número es 0, continúe. ¿Qué continúe? Él vuelve otra vez al for, incrementa el contador y va con el siguiente. Pero si no es 0, ok, entonces él saca su absoluto como ya lo habíamos explicado. Y va a repetir el proceso hasta que cuando ya terminen los 5 datos, él dice fin del programa. O que haya ingresado el 5.º dato. Pues. ¿Por qué digo eso? Fíjense, cuando el usuario ingresa 0, se ejecuta el continuo, lo que indica que no se ejecutará el resto de la iteración, que es cuando se determine el absoluto. O sea, cuando el número es 0, él hace el continuo, ignora todo esto, que es el resto de la iteración, porque es lo que trae dentro del bloque. Él ignora eso, sino que vuelve otra vez, actualiza y pregunta. La secuencia vuelve a la cabecera del for, actualiza y continúa verificando la condición. O sea, cuando él dice continuo, vuelve aquí, actualiza y vuelve a verificar. Y en este caso solo procesará 4 datos, pues el 0 no se calcula el absoluto, pero sí se cuenta. Pues, porque ustedes ven que cuando yo llego y meto un valor 0, él vuelve arriba, cuenta 1, 2, pero no lo procesa, pero lo cuenta, ¿ok? Vamos a ver entonces
en este caso cómo ocurren las cuestiones. Aquí tenemos el ejemplo ya con el continuo. Entonces le damos, vamos a ejecutar. No está compilado, pero aquí compile para poder ejecutar y ver entonces cómo funciona. Ok, ejecutamos. Aquí estaba la pantalla de ejecución. Entonces vamos a meter, ingreso un número para calcular el absoluto. Si yo digo menos 2, el absoluto es 2. Si yo digo 5, el absoluto es 5. Si yo digo es 0, 0, simplemente lo salta, 0, pero lo cuenta. ¿Por qué sé yo que lo cuenta? Porque él vuelve arriba al ciclo. Fíjense que estoy metiendo 3 0, metí el menos 2, el 5 y 3 0. Y ya terminó, porque ya procesó 5 datos. Estos 2 que le sacó el absoluto y estos 3 que no le sacó el absoluto, pero los contó. ¿Ok? Entonces, así funciona la instrucción continua. En realidad es una instrucción que no se usa muy frecuentemente, pero es para que la entienda por si acaso la requiere. Ahora sí, hemos llegado al fin de esta clase. Gracias por su atención.